Iglesia, bienvenidos todos a esta reunión en línea del Centro Cristiano Ágape Sede Sur. Es para mí un gusto recibirte y bueno, pues hemos estado haciendo un esfuerzo junto con el equipo de multimedia para llevarte todos los martes este mensaje en línea. Probablemente este estará apareciendo martes, miércoles, todavía no lo sé. Tuvimos por ahí algunos problemitas el domingo en la grabación, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de llevarte este mensaje de la palabra de Dios para que si no estuviste con nosotros el domingo anterior, lo escuches y si lo quieres volver a escuchar, bueno, pues lo tengas disponible por ahí en línea. También te quiero animar a que puedas enviar este mensaje a algún amigo, a un vecino, a algún compañero de trabajo, a quien seguramente Dios quiere hablar a su vida. Y bueno, pues terminamos con la serie de Perfecto Amor y iniciamos una nueva serie de mensajes dominicales que titula Goliat debe caer. Y el día de hoy estaremos hablando el primer tema que estoy seguro que va a ser de gran bendición para tu vida. ¿Y qué te parece si arrancamos? Vamos a 1 de Samuel, versículo número 17, del 1 al 19. Pero antes de arrancar, antes de irnos de lleno, me gustaría tocar algunos puntos que nos van a dar contexto para entender la palabra que estaremos leyendo a continuación. Quizá has escuchado de la historia, quizá no lo has escuchado, pero es importante que todos arranquemos de un punto en concreto. Bueno, los filisteos, vamos a leer un poco acerca de los filisteos, pero ¿quiénes eran los filisteos? Bueno, a lo largo del Antiguo Testamento, tú y yo constantemente vamos a encontrar el nombre de los filisteos. Y bueno, pues los filisteos fueron un grupo de personas, un pequeño pueblo que constantemente estuvo luchando en contra del pueblo de Israel. Ahora, estas batallas, ¿verdad? En algunas ocasiones las ganaban los filisteos, en algunas otras ocasiones las ganaba el pueblo de Israel, pero constantemente. Incluso se cree que cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, los filisteos ya estaban establecidos en la costa, en la parte del mar. Ellos eran hombres de mar, entonces probablemente, ¿verdad? Algunas de estas luchas tuvieron, además de las diferencias ideológicas, además de las diferencias religiosas, tuvieron que ver con territorio. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, se encuentra con los cananeos y todas estas derivaciones, que había de ellos, pero también los filisteos ya estaban ahí. Y bueno, pues probablemente dos de las batallas más famosas de los filisteos contra los israelitas fue cuando primeramente el pueblo filisteo robó el arca del pacto al pueblo de Israel, y yo creo que la segunda más famosa de las batallas es la que vamos a leer a continuación, donde David lucha contra Goliat. Ahora, se cree que durante esta temporada algunos cálculos históricos nos permiten saber que el rey David tenía tan solo 17 años cuando enfrentó al gigante Goliat. Y bueno, pues no está de más decir, no está de más recordarlo, que el rey Saúl era quien comandaba las tropas israelitas. Así es que, pues ahí está el contexto. Una vez hablado esto, arranquemos todos en la lectura de la palabra de Dios. Es una lectura un poco larga, pero necesitamos leerla porque el Señor nos hablará grandes cosas. Primera de Samuel, capítulo número 17, versículos del 1 al 11. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Soco de Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelíes en el valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por un valle. Hay un video muy interesante de un historiador en YouTube que visita este lugar, y te lo voy a dejar por ahí anclado ahí en la página de YouTube, porque es muy interesante. Este hombre va y visita los dos montes. Ahora el valle donde se disputó esta lucha es una carretera, pero es muy interesante verlo con nuestros propios ojos porque es un lugar que existió, es un lugar que está ahí. Versículo número 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat,
salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Ahora, checa la descripción que la palabra de Dios nos va a dar acerca de Goliat. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Solo la punta de hierro de la lanza pesaba casi 7 kilos. Su escudero además, ¿verdad?, iba delante de él. O sea, no bastaba con todo lo que Goliat representaba, llevaba un escudero. Yo creo que era medio miedosillo, ¿verdad? Si no, ¿para qué iba acompañado? Versículo número 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Versículo número 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterradamente perturbados, profundamente perturbados. Versículo 12. Ahora bien, David entra en escena, ¿verdad? Era hijo de un hombre llamado Isaí, un efreteo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear en contra de los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Versículo 16. Durante 40 días, mañana y noche, el campeón filisteo se paseaba dándose aires de grandeza delante del ejército israelita. Un día, Isaí, su padre, le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo es que están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Estos informes, ¿verdad?, que constantemente los padres pedían a los hijos menores acerca de lo que estaba sucediendo con los hijos mayores. También lo podemos ver en la historia de José el soñador. Pero bueno, versículo 19, los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Ahora voy a detenerme aquí un poco, te voy a pedir que vayamos juntos al versículo número 32. David es enviado a llevar provisiones de alimento a sus hermanos, pero sucede algo. Cuando David llega, se da cuenta que Goliat está burlándose del pueblo, ¿verdad?, del ejército israelita. Y David toma una de las decisiones más valientes de su vida: enfrentar con sus propias fuerzas a aquel gigante que estaba atemorizando a un ejército entero. Muchos se burlaron de él, obviamente, muchos se mofaron, muchos lo despreciaron, pero David no quitó el dedo del renglón. Una vez que él toma esta decisión, entonces David es llevado a Saúl, y esta es la primera vez que David y Saúl se encuentran. Primera de Samuel 17, 32 al 51. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud.
Pero David insistió: he estado cuidando a las ovejas y a las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, lo he hecho con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará también de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Yo creo que Saúl lo persinó, ¿verdad? Le dijo: pues que el Señor te acompañe, a ver cómo te va, a ver de a cuánto les toca. Pero a Saúl, ¿verdad? Finalmente lo envía. Y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. David era un pastor de ovejas. David no era un hombre de guerra, no era un hombre que perteneciera al ejército. Por lo tanto, no se sentía tan cómodo al usar esto. David le dijo: no puedo andar con todo esto, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor o en su alforja pastoral. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Esto a mí me causa mucho asombro, porque el que da el primer paso para enfrentarse a Goliat es David. Él desciende al valle. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses: ven aquí y les daré la carne a las aves y a los animales salvajes, ¿verdad? Y esto lo gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó, y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Acompáñame a orar unos momentos. Gran parte de este mensaje, de esta primera sesión, es la lectura de la palabra. Entonces es importante que la leyéramos juntos. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad. Yo bendigo en tu nombre a las personas que están escuchando este mensaje por primera vez, y oro para que tú nos hables, para que tú nos lleves por tu palabra para descubrir lo que tienes el día de hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. He titulado a este mensaje: Identifica a tu gigante. Identifica a tu gigante. En 2019, algunos medios de comunicación de la República Checa anunciaron que un hombre había muerto en las garras de su mascota. Esta mascota era un león.
Y cuando tú y yo leemos este tipo de noticias, causa consternación, causa tristeza, pero también se nos pueden venir muchas preguntas a la mente. Y una de ellas seguramente fue cómo un hombre pudo haber tenido por mascota a un león en su casa. Y imagino que pudo haber sucedido lo siguiente. Seguramente este hombre conoció al pequeño felino cuando era una mascota pequeña, mucho más pequeño de lo que terminó siendo. Y este hombre se encariñó probablemente con este león. Probablemente incluso lo cargó en sus brazos, jugueteó con él y se dio cuenta que era un animal inofensivo. Se lo llevó a su casa, le preparó un lugar y comenzó a habitar y a convivir con él. Pero tarde que temprano, este pequeño cachorro se convirtió en lo que naturalmente un león es, un animal salvaje, un león carnívoro que en su estado salvaje sobrevive cazando y matando a sus presas. Un león siempre será un león. Las cosas, iglesia, no son muy diferentes a lo que sucede con nuestros gigantes. Los hábitos, las formas en que nos comportamos, las creencias incorrectas, algunas de nuestras relaciones, costumbres dañadas, adicciones, en algún momento de nuestra vida las dejamos entrar. Y probablemente cuando tú y yo las dejamos entrar y le dimos acceso a nuestros corazones, eran como una pequeña mascota, una mascota que parecía que no podía hacernos daño. En algunos casos, estas pequeñas mascotas representaron para nosotros alguna especie de consuelo, algo que aliviaba alguna necesidad. No parecían ser capaces de hacernos daño, incluso quizá cuando conociste a lo que el día de hoy es un gran gigante en tu vida, probablemente tenía la capacidad de tranquilizarte. Pero tarde que temprano, esa mascota creció. Y ahora nos están mostrando lo que son en realidad. Asesinos salvajes, gigantes de 3 metros que nos están desgarrando y destrozando. Y si el día de hoy en ti hay un anhelo porque esos gigantes salgan de tu vida, creo firmemente que este es el tiempo que el Señor ha designado para ponerle fin a semejante trauma y momento tan doloroso que estás viviendo en tu vida. Ahora, es importante reconocer que a lo largo de la Biblia nuestro Dios ha enfatizado en la necesidad de reconocer que una identidad de esclavos no es una identidad que a ti y a mí nos pertenece. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia, de esta opresión tan fuerte que en Egipto ellos estaban viviendo. Después Dios dirigió a su pueblo hacia la tierra prometida, una tierra prometida, ¿verdad?, donde vivirían en libertad. Pero como esto no bastó, Jesús vino a la tierra a pagar en la cruz para la esclavitud que el pecado provocaba sobre nuestras vidas. Nuestro Dios está interesado en que tú y yo podamos vivir una vida en libertad. Sin embargo, en ocasiones pareciera que como seres humanos nos esforzamos constantemente por regresar a una identidad de esclavos, una identidad que no nos pertenece. Gálatas 5:1 lo dice de la siguiente manera: estén siempre firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. No estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Dios quiere que esos gigantes que te tienen esclavizado y que te están robando la oportunidad de disfrutar de la libertad por la cual nuestro Dios siempre ha luchado, caigan. Esos gigantes que tanto te están oprimiendo tienen que caer.
Sin embargo, antes de verlos caer es muy importante identificar a nuestro gigante. Y por eso el título de este mensaje, identifica a tu gigante. Estaba leyendo un poquito acerca de algunas áreas que existen en el FBI y dentro de estas tantas áreas que el FBI tiene dentro de su organización, hay una que se llama Unidad de Rescate de Rehenes. Y dentro de esta área hay hombres y mujeres preparados a lo largo de mucho tiempo para ser francotiradores. Un francotirador es una persona, ¿verdad?, que se pone en un punto alto de alguna ciudad y tiene la capacidad de tan solo unos minutos y a una distancia de hasta 3.5 kilómetros terminar con la vida de un secuestrador que tiene atrapado en un lugar específico a diferentes rehenes. Y ¿sabes algo? Una de las claves para que el rescate de estos francotiradores pueda ser exitoso es la identificación de las personas que están en la escena. Es muy importante que el francotirador identifique al secuestrado y al secuestrador, porque un pequeño error podría hacer que la historia termine en tragedia. Y lo mismo tú y yo tenemos que hacer a lo largo de estos próximos minutos. Tenemos que identificar a nuestro gigante para verlo caer delante de nuestros ojos. Vamos a escudriñar un poquito el texto que leímos. ¿Cómo puedo identificar a un gigante en mi vida? Son 5 puntos los que te quiero compartir a lo largo de los próximos minutos. Primer punto que nos va a ayudar a identificar al gigante en nuestra vida es no negarlo, no lo niegues. Romanos capítulo número 12, versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Si alguien te recomendó este mensaje, seguramente es porque esa persona sabe que hay un gigante en tu vida al cual tienes que derrotar. Si llegaste hasta este mensaje, ¿verdad?, en alguna de las aplicaciones y te llamó la atención el nombre, probablemente es porque tú identifiques que hay un gigante en tu vida. Pero ¿sabes algo? Hay otras personas, otro grupo de personas que se niega a reconocer que hay un gigante delante de ellos. Y la primera clave para identificar a nuestro gigante es no negarlo. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son los gigantes en nuestra vida. Así es que evalúate a ti mismo y hazlo con la medida de fe correcta. Deja a un lado el egoísmo, deja a un lado la falta de humildad y reconoce que probablemente en tu vida hay un gigante al cual necesitas derribar. Segundo punto acerca de cómo puedo identificar a un gigante en mi vida. Bueno, pues es alguien o algo a quien conoces perfectamente. En 1 Samuel 17, del 4 al 7, nos viene una descripción muy precisa acerca de cómo era Goliat. Viene la medida de este hombre, 3 metros de altura. Nos dice que llevaba un casco, nos dice que llevaba una lanza. La Biblia, ¿verdad?, nos permite ver ciertas características muy precisas del gigante. ¿Y sabes algo? Encuentro que los gigantes en nuestra vida son viejos conocidos. Una de las formas de cómo puedes identificar a un gigante en tu vida es porque lo conoces a la perfección. ¿Sabes cómo son? ¿Sabemos en qué momento se harán presentes? ¿Conocemos bien la sensación que nuestro cuerpo experimenta al verlos llegar? ¿Sabes en algunas ocasiones cómo se ve, cómo huele, qué
tipo de métodos o herramientas o armas utiliza para tenerte esclavizado. Conoces su apariencia, sabes mucho de él debido a que llevas mucho tiempo conviviendo a su lado. Una de las maneras de identificar a nuestro gigante o a nuestros gigantes es porque lo conocemos a la perfección. Ahora vamos a 1 de Samuel 17, del 8 al 10. Tercer punto que nos va a ayudar a identificar a un gigante en nuestras vidas. 1 de Samuel 17, del 8 al 10. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Los gigantes aparentan ser invencibles. No sé tú, pero yo envidio el autoestima de Goliat, ¿verdad? Él estaba segurísimo de quién era y según él, nadie podría derrotarle. Los gigantes en nuestra vida pareciera que gozan de una autoestima muy alta, ya que todos los días nos gritan que nunca podremos vencerles por más que nos esforcemos. No cabe duda que aquellas personas que están siendo amenazadas constantemente por un gigante en sus vidas han tratado de alejarse de él, han tratado de sacarlo de sus vidas, han tratado de vencerle. Pero justamente una de las características de los gigantes en nuestra vida es que aparentan ser invencibles. Y así es como probablemente tú y yo podemos identificar a nuestros gigantes. Cuarto punto que nos va a ayudar a identificarlo. El cuarto punto es que nos llenan de temor. 1 de Samuel 17, 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Sabes algo? El miedo es una gran característica de aquellas cosas que provocan nuestros gigantes. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Tienes miedo a algo? ¿Hay algo que te provoca una sensación de angustia constantemente? Probablemente sea un gigante al que tú y yo tenemos que vencer. Quinto y último punto que nos va a ayudar a identificar a nuestro gigante de manera correcta y precisa. 1 de Samuel 17, 16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Goliat mantenía paralizados a los guerreros de Israel. Goliat no les permitía avanzar. Goliat producía que los pies del ejército israelita estuviese amarrado, clavado al piso de aquel valle y de aquella montaña. Los gigantes tienen la capacidad de paralizarnos. Probablemente haya un gigante que lleva a tu lado durante mucho tiempo y desde que apareció este gigante en tu vida, no volvió a ser la misma. Los sueños, los anhelos, las visiones que tenías desaparecieron porque el gigante vino a paralizarte. Recuerda, para que nuestros gigantes caigan, primero los tenemos que tener bien identificados. Y durante las próximas 3 semanas, el Señor nos instruirá para que de la mano de Jesús veamos a los gigantes caer delante de nuestros ojos. Sin embargo, desde hoy, desde esta primera sesión, desde este primer mensaje, el Señor te quiere equipar, te quiere ir dando las armas necesarias para que podamos ver caer a los gigantes delante nuestro. Y quiero compartirte para finalizar este mensaje 3 verdades acerca de los gigantes en nuestra vida. Y vamos
a Hebreos capítulo número 2, versículos del 14 al 15. Y dice así: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre, pues solo como ser humano podía morir, solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Primera verdad acerca de los gigantes de nuestra vida. Los gigantes de nuestra vida no son invencibles. Los gigantes de nuestra vida no son invencibles. En la cruz Jesús ganó la batalla contra nuestros gigantes. Nuestros gigantes no son invencibles. Cristo Jesús los ha derrotado en la cruz y con su autoridad caerán y desaparecerán de nuestra vida. Es momento que enfrentemos a nuestros gigantes con la autoridad que Cristo Jesús ganó en la cruz. Y recuerda esto: los gigantes de nuestra vida no son invencibles, no lo son. Jesús los ha derrotado, Jesús ganó la batalla en la cruz. Segunda verdad acerca de los gigantes de nuestra vida. ¿Qué te parece si vamos a Apocalipsis capítulo número 1, versículo 8? Dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Segunda verdad acerca de nuestros gigantes: los gigantes de nuestra vida no son eternos. Seguramente más de una vez los gigantes te han gritado que nunca se irán, que nunca se apartarán de ti. Incluso hay algunos dichos mexicanos, ¿verdad?, que tenemos acerca de esto. Por ejemplo, aquel que dice: árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Y muchas veces estas declaraciones fortalecen el poder del enemigo, de los gigantes sobre nuestra vida, porque nos hacen creer que son eternos. Quizá hay personas viéndonos que están batallando con el gigante del alcoholismo o del adulterio. Y muchas generaciones atrás de ti han batallado contra este gigante o cualquier otro. Los gigantes no son exclusivos de una atadura. Y esto te hace creer que como nunca ninguna persona que pertenezca a tu generación lo ha vencido, tampoco tú lo vencerás. Incluso muchos temen que los gigantes se transfieran a generaciones que vienen después de ti, a tus hijos, a tus nietos. Y déjame decirte algo: los gigantes en nuestra vida no son eternos. El único que goza de eternidad, el único que goza de la capacidad de ser eterno, es nuestro Dios, y además Él es todopoderoso. Pero otra de las hermosas noticias que vienen acompañando a la eternidad de Dios es que justamente Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, iglesia, nuestros gigantes no son invencibles y nuestros gigantes tampoco son eternos. Vamos ahora a Filipenses capítulo número 2, versículos del 9 al 11, y con esto terminamos el mensaje del día de hoy. Dice así, Filipenses 2 del 9 al 11: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Los gigantes de nuestra vida, iglesia, no son más grandes que Jesús. No importa el tamaño de tu gigante, no importa qué tan grande se vea, no importa qué tan atemorizante, ¿verdad?, se vea, ninguno de los gigantes es más grande que Jesús. Su nombre está por encima de cualquier otro nombre. Y ese nombre o esos nombres incluyen el nombre de tu gigante. Los gigantes de nuestra vida no son más grandes que Jesús. Los días de nuestros gigantes, iglesia, están contados, porque Cristo Jesús los derribará. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Amén. Espero que el día de hoy el Señor haya hablado profundamente a tu vida y a tu corazón. Deseo con todo mi corazón que a lo largo de estas próximas semanas, si no es que desde ya, estoy seguro que el Espíritu Santo te está permitiendo experimentar y vivir la libertad que Jesús nos ofrece al derribar a nuestros gigantes. Iglesia, bendigo tu vida, doy gracias por ello. Quiero animarte a que seas fiel en las reuniones dominicales, a que si quizá nunca nos has acompañado a una de nuestras reuniones, decidas hacerlo y decidas estar junto con todos nosotros reunidos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, conocer su amor, su voluntad y la salvación que Él ganó para todos nosotros en la cruz. Que Dios te bendiga y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.